Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Hola amigos de la veeduría, un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Michels y soy asesor en temas de propiedad horizontal. De acuerdo, Alejandro. Bueno, primero que todo, saludarlo, felicitarlos por el primer encuentro de consejeros en propiedad horizontal realizado en la ciudad de Bogotá. Cuéntenos, por favor, un poco sobre quién es Alejandro. Bueno, yo soy abogado, soy constitucionalista, llevo trabajando en temas de propiedad horizontal aproximadamente hace 12 años. He trabajado pues obviamente en diferentes entidades del distrito, en entidades del orden nacional y pues me desempeño como asesor jurídico en diferentes temas relacionados con la propiedad horizontal. De acuerdo. ¿Y qué experiencia tiene, tanto en lo privado como en lo público, sobre temas de propiedad horizontal? Bueno, hemos pasado por diferentes entidades, hemos pasado por la Alcaldía de San Cristóbal, por el Congreso de la República, por la Secretaría de Integración Social, recientemente por el Instituto de Participación y Acción Comunal y obviamente a nivel privado en diferentes asesorías a copropiedades y conjuntos residenciales de diferentes partes del país. Bueno, entremos un poco sobre la materia. Para Alejandro, ¿qué entiende de propiedad horizontal? Bueno, la propiedad horizontal sin duda alguna es un régimen de propiedad que ha tenido un incremento significativo en nuestro país. Ya no únicamente nos mantenemos en esa cifra del 70% de personas viviendo en propiedad horizontal, sino que seguramente esto está subiendo más. Este es un régimen de propiedad en el cual confluyen temas de derecho privado, temas de derecho público, pero sobre todo que ha tenido una regulación, una legislación a través de la historia, iniciando por allá en el 48 con el tema posterior al Bogotazo y que tienen su reciente normatividad en el año 2001, de donde data la última normatividad vigente. De acuerdo, más o menos son más de 20 años de haberse generado la última normatividad en el territorio colombiano. ¿Considera usted necesario que ya es tiempo suficiente para generar una observación, algunas luces nuevas sobre la materia, o esta norma, digamos, está pues consolidada sobre la materia? Miren, nos hemos dado cuenta que la ley 675-2001 no es una norma perfecta, tampoco es imperfecta. Está diseñada para el momento histórico que vivía el país, que era el año 2001, pero 21 años después, pues obviamente uno se da cuenta de una cantidad de cosas que efectivamente tenían que ser reglamentadas, tenían que ser ampliadas mediante una legislación, incluso a través de decretos reglamentarios que no se dieron, y por eso estamos actualmente en un escenario de debate de este proceso de reforma de la ley 675 de 2001, tanto en la Cámara como en el Senado de la República, y que lo que busca, sin duda alguna, no es perjudicar a los administradores de propiedad horizontal, sino complementar en aquellas áreas o vacíos que tiene la normatividad actual. De acuerdo, en la ciudad de Bogotá el 70% pues ya es propiedad horizontal, pero pues, el ciudadano del común entiende propiedad horizontal el conjunto residencial. ¿Propiedad horizontal es mucho más que eso? Claro que es mucho más que eso. Lo que usted menciona en torno a la cifra, claro, en el caso de la ciudad de Bogotá son 5.5 millones de personas viviendo en propiedad horizontal, pero esto va más allá de los conjuntos o los edificios, que es en lo cual nos hemos centrado actualmente. Tenemos que diferenciar que también existe la propiedad horizontal comercial, que son nuestros centros comerciales, los parques industriales, los parques empresariales, obviamente toda la modalidad que tiene que ver en el carácter mixto, incluso va más allá en el tema rural cuando hemos hablado de parcelaciones, unidades inmobiliarias cerradas. Entonces nos damos cuenta que esto no es solo el conjunto de casas o edificios, sino que hay un matiz de opciones que cada día se configuran dentro de nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo, son grandes inversiones que se hacen en la ciudad. Se maneja más o menos el 30% del Producto Interno Bruto del país. Y en esas grandes inversiones, pues digamos el tema de propiedad horizontal no queda, pues digamos, a un segundo plano. Por el contrario, genera empleo, genera industria, genera dinero, genera recursos, genera comercio. El ciudadano del común, la propiedad horizontal, lo ha cogido, digamos, fuera de base. Estamos realmente como ciudadanos, entendemos la propiedad horizontal, o por el contrario, es algo, un tema nuevo, a pesar de que ya lleva bastante tiempo en la ciudad, en el país, en el mundo, hablar de propiedad horizontal. Es un tema nuevo para mucha gente, porque incluso estamos
adaptados y adecuados históricamente a que nacíamos y vivíamos en las casas de barrio, pero el ordenamiento territorial y la modificación obviamente del suelo en las grandes capitales ha hecho que haya que construir en altura para que pueda vivir más gente. De ese origen de la modificación territorial pues nace la necesidad de trasladarnos a la propiedad horizontal. Y la propiedad horizontal, sin duda alguna, además de ese 30% del Producto Interno Bruto, es una de las grandes generadoras de empleo en el país. Y yo le digo a la gente, haga el ejercicio, miren su conjunto de edificios, cuántos empleos directos e indirectos se generan, y esto multiplíquelo por el número de copropiedades, entonces son millones de personas que tienen su sustento, que derivan su visibilidad, que derivan su calidad de vida de la propiedad horizontal. Pero paralelamente, pues nos hemos quedado casi que atorados en el tiempo, en donde no hemos sabido ser estratégicos en generar una incidencia de carácter político, y esto no es de política electoral, sino es de política pública para que los gobiernos definitivamente tomen en serio este modelo de vivienda, que lo enfoquen hacia ciudad y territorio y obviamente le den el protagonismo que requiere actualmente. De acuerdo, eso toca un tema muy importante, es una política pública. Desde el gremio comunal, nuestro presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, su junta directiva, presidentes de las federaciones, dignatarios, afiliados del país, han logrado concertar con el gobierno nacional, quien ha tenido la voluntad política y pues están dispuestos a generar una política nacional de acción comunal. En muchos territorios, departamentos, municipios, alcaldías, se han generado políticas públicas territoriales, municipales, locales. Propiedad horizontal tiene política pública, tiene esos liderazgos que de pronto se empoderen y generen esos procesos. Sin duda alguna la política pública de propiedad horizontal pues tiene que ser jalonada desde Bogotá, tiene que ser jalonada desde el distrito capital. Y esto no se trata de ser Bogotá centrista, sino se trata de reconocer que nuestra ciudad ha hecho grandes avances en infraestructura para que haya propiedad horizontal. El nivel de inversión es muy alto además de las constructoras, pero esto necesita sin duda alguna un escenario de regulación en torno a una política pública que evidencie sin duda alguna cuáles son las necesidades del sector, ponga a participar a los actores de la propiedad horizontal. Acá caben consejos de administración, comités de convivencia, asambleas, el consejo locales de propiedad horizontal, nuestro consejo distrital, y que efectivamente muevan el aparato institucional para que se cree esta política pública. Actualmente no existe y es determinante que el tema sea discutido en la ciudad de Bogotá. Incluso sabemos de algunos avances que se realizaron pero que no tuvieron eco, mesas de trabajo entre propiedad horizontal y acción comunal. Luego viene este escenario de separación de estas dos políticas, pero pues obviamente vemos que hay un avance de lo comunal y lo de propiedad horizontal se quedó como estancado porque el modelo de participación cambió. Ahora estamos hablando de participación incidente, y si efectivamente no nos tomamos los escenarios de decisión, de discusión y los espacios obviamente de planeación local y distrital, pues significa que somos invisibles, que no tenemos dolientes y que creemos que la propiedad horizontal o que en la propiedad horizontal todas las necesidades están satisfechas. Pero se tocaba un tema muy importante, era el tema a la reforma a la Ley 675 de 2001. Se tuvo la oportunidad de estar pues digamos, haciendo seguimiento a todo este proceso tan importante. Es uno de los que más conozco sobre el tema en la ciudad y el país. ¿Qué expectativas le dejó estas audiencias públicas? Faltan 2 debates en Senado. ¿Qué se espera ahorita desde el punto de vista del control político sobre el tema a la reforma a la ley de propiedad horizontal? Bueno, la preocupación es que hay desconocimiento sobre lo que es el proyecto. Hay mucho run run, pero realmente ese run run no está establecido en la ley. Entonces la invitación primordial es a leerse el texto del proyecto, las ponencias del proyecto. Esto es de orden público, es de carácter público y cualquier persona puede acceder a eso. Hemos visto algunos aspectos favorables, hemos visto algún tema de alertas, aplaudimos el tema de registro, de inspección, vigilancia y control. Creemos que no es efectivo el tema de la creación de unas propiedades de segundo nivel denominadas multijuntas. Creemos que las sanciones son excesivas, digamos, para un tema que es un oficio libre y que no es una profesión en Colombia. Destacamos el aspecto de participación y comunitario, y destacamos además que los actores de la propiedad horizontal o los órganos de propiedad horizontal tengan obviamente unas funciones, pero sabemos pues que el orden político del Congreso de la República, que es el escenario natural
de debate, he tenido algunas objeciones frente al tema. La vivienda turística es importante que definitivamente no esté en este proyecto, y algunas cosas que habrá que revisar, pero sí, sí creemos que es absolutamente necesario que haya una reforma, que en varios aspectos haya una reglamentación, que las personas obviamente estén sujetos a control y que efectivamente pues ya tengamos una nueva ley en donde se quite esto malo de la reforma que hemos mencionado, pero también que se apropien diferentes temas para que el tema de propiedad horizontal sin duda alguna evolucione. De acuerdo. Volviendo un poco al territorio, a la ciudad de Bogotá, al primer encuentro de propiedad horizontal de los consejeros en los diferentes territorios, 19 localidades, más o menos más de 300 participantes. Digamos, ¿cómo surge este evento? ¿Qué expectativas le generó la realización del mismo? Bueno, esto es un evento donde hay que aplaudir al Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, a los 178 consejeros locales de propiedad horizontal que con el apoyo de algunas entidades del distrito lograron sacar adelante este encuentro, que es un escenario de deliberación, de intercambio de experiencias, de intercambio de prácticas, de mirar en los territorios de Bogotá, en las 19 localidades que tienen propiedad horizontal, cómo ha avanzado, cómo se ha dado, intercambio de experiencias obviamente constructivas, y creo que fue un escenario pues obviamente de reencuentro después de 2 años de COVID que detuvieron muchísimos procesos en propiedad horizontal. De acuerdo. Y a nivel territorial, la función que cumple un consejo local de propiedad horizontal, los alcances, de pronto las novedades, observaciones que genera en su propio territorio sobre ese tema tan importante en los ciudadanos. Bueno, los consejos locales de propiedad horizontal, su naturaleza es ser órganos asesores y consultivos de la administración local, administración distrital, en temas de propiedad horizontal. Lo importante es que todo este encuentro que hubo, intercambio de experiencias, sean aterrizados en los territorios con las comunidades que vienen en propiedad horizontal. No hay que quedarse con la información es para compartirla. Los procesos son para divulgarlos y para vincular cada vez a más propiedad horizontal. Criticamos mucho que estamos huérfanos en muchísimos temas, pero cuando nos invitan a participar no somos capaces de llegar, no somos capaces de aportar, y eso obviamente pues genera una serie de dificultades. En ese sentido, pues la invitación es a retroalimentar a sus comunidades, a que sigan participando en estos procesos y a que sigan construyendo comunidad, que es fundamental. El día de ayer, en la emisión de Séptimo Día, pues hablaba sobre el tema de propiedad horizontal, pues tocaban temas muy fuertes, muy ácidos, el tema de los administradores, pero también está o deja la reflexión del tema de la corresponsabilidad. Claro, yo delego, yo empodero, pero yo también tengo voz y voto, también puedo decidir, también puedo hacer control social. ¿Qué reflexión le dejó este programa de Séptimo Día emitido el día de ayer? A los administradores que en su gran mayoría hacen su trabajo bien, lo hacen con apego a la ley, lo hacen de forma leal, lo hacen de forma honesta, todo el reconocimiento. Sabemos que son la mayoría. Pero definitivamente a los que quieren atentar contra las copropiedades, los que quieren atentar contra los intereses de la propiedad horizontal, los que quieren administrar de forma desleal, hay que perseguirlos, hay que sancionarlos y hay que excluirlos del oficio de la propiedad horizontal. No es posible que se empiecen a trasladar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, ejerciendo la administración de forma corrupta. No es posible ver cómo juegan con el patrimonio y los sueños de una cantidad de personas. Y precisamente el llamado es a que no haya impunidad, porque si tenemos una justicia pronta, una justicia eficaz que sancione a los responsables, cada vez se va a depurar más el gremio de los administradores y efectivamente van a ser administrar los que están acorde a las normas, los que lo hacen de una forma honesta y los que cumplen con los preceptos del artículo 51 de la ley 675. De acuerdo. En el país nosotros somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. Sabemos que muchos de nuestros afiliados, familiares, conocidos viven en copropiedades, tienen de pronto estas dificultades que se viven en el día a día. Desde su experiencia aquí en el Distrito Capital, en la Nación de Propiedad Horizontal, ¿qué le diría a estos ciudadanos de esos territorios, municipios, alcaldías, departamentos, para que también generen unas políticas públicas, para que incentiven la creación de esos consejos de propiedad horizontal territoriales, para que defiendan y se empoderen sobre el tema? Bueno, la participación es un derecho constitucional, la libertad de reunión, la libertad de asociación son mandatos de nuestra Carta Política. Invitarles, obviamente,
para sin que nadie los invite empiecen a agruparse, organizarse, a hacer incidencia. Esto por el lado de la ciudadanía. Por el lado de los servidores públicos, a capacitarse, a fortalecer habilidades, a cualificarse y a aprender sobre la apropiación de nuestro régimen de propiedad horizontal para que mezclados los unos con los otros significativamente pues podamos llevar a buen término ejercicios de participación que traigan consigo una viabilidad para que nuestra propiedad horizontal acoja de la mejor forma procedimientos, procesos y sobre todo sueños de modificación de tantos espacios y aspectos que se han quedado congelados en el tiempo de nuestra propiedad horizontal. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.